muchas gracias por la introducción. De hecho, antes Uriol ya ha dicho que soy ya repetida en los 3 Enjoy Thinkings Madrid que hemos hecho. Y bueno, yo encantada, a mí me encanta venir y transmitir ideas. Antes hablaba con alguien que me decía, ostras, había visto alguna charla tuya y a mí lo que me gusta es como moveros un poco, ¿no? Como han hecho ahora Carlos y Belén, que nos han hecho pensar, nos han hecho reflexionar y hay veces que parar de lo que estamos haciendo al día a día, todos vosotros que sois equipos directivos y profesores, salir de la rutina y poder tener 3 horas, 4 horas de reflexionar, es muy potente y de hecho a mí también me pasa porque yo mi día a día voy así y entonces ahora que he estado aquí 2 horas sentada escuchando, me ha pasado que también iba haciendo muchas conexiones, decía, ostras, esto que ha dicho Belén, me lo agarro para después hacer una conexión con lo mío. Bueno, o sea que yo de lo que tenía preparado a lo que me han transmitido ellos dos, también iré haciendo algunas conexiones. Entonces, eso es un poco lo que decía Uriol. Hemos hecho una visión de la escuela, ¿no? ¿Qué esperamos de la escuela? ¿Qué tendría que ser la escuela? Como muy aspiracional y muy abstracto, pero en el fondo después hay que bajarlo. ¿Y cómo lo bajamos? Pues con los profesores en el claustro que estamos allí y cómo no cada uno en su clase, sino como a claustro entero y como línea pedagógica de centro. Entonces Belén nos ha dicho como cosas que pasan como profe, qué se espera de nosotros y realmente hemos visto que son muchas las cosas, pero imaginaros, ahora que a mí me toca como ponerme en la piel del alumno, o sea, imaginaros si a los profes nos piden que hagamos muchas cosas, imaginaros también qué queremos que haga el alumno, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa que ya está bastante extendida, que ellos también lo han comentado, que es esta parte de no querer saber muchos contenidos, saber muchas cosas, sino ir más allá y que también dominen los procesos, es decir, poner en juego los contenidos. Entonces, hay veces que a nosotros nos pasa que cuando van habiendo las leyes educativas o la evolución de la didáctica, porque al final a veces nos basamos mucho en las leyes educativas, que es lo que realmente llega y nos obligan a hacer, pero en realidad es porque la didáctica de las matemáticas y la pedagogía son ciencias que van avanzando y el currículum es la manera que tiene el Estado como de hacer llegar a todos los docentes hacia dónde vamos, ¿vale? Entonces, está bien en realidad que vayan evolucionando. Entonces, esto lo tenemos claro, que queremos como trabajar las dos cosas y que ellos las incorporen. Y ahí es el cambio de mirada. No quiero yo como profe enseñar todo esto. Mi objetivo es que ellos lo aprendan. Y eso ahí tiene un punto más complejo aún. Pero entonces, si nos miramos esto, hay veces que nosotros generamos muchas oportunidades de aprendizaje y ese es el objetivo. Pero tenemos que poner el foco también en intentar que aprovechen las máximas posibles. Entonces, queremos que los alumnos piensen y que la mayor parte de las horas que están en las escuelas estén pensando. Aquí fuera teníais, no sé si lo habéis visto entre ir y volver del café, el libro de Peter Liljedahl, que es de aulas para pensar. O sea, queremos que los alumnos piensen. Y no solo en la de matemáticas, pero yo hablo de la de matemáticas, en esa seguro que quiero que piensen. Y nada, entonces tenemos todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que nos movemos como un péndulo. Esto en el símil este del péndulo en la educación va mucho, ¿no? De, venga, ahora contenidos, todos los contenidos. Ahora no, ahora lo importante son los procesos, nos vamos para allá. Y hay veces que nos olvidamos. No es que nos olvidemos, es que, como ha dicho Belén, los profesores entonces nos focalizamos en aprender esto nuevo y entonces estamos tan focalizados allí que no nos olvidamos, pero no le damos quizá tanta importancia a otras cosas porque lo damos por sabido. Pero claro, los niños son nuevos, entonces ahí a veces se pierden cosas. Y ahora ha pasado una, que es que estamos mucho en los procesos aprendiendo cómo tratarlos, cómo trabajarlos, cómo hacemos que los aprendan, lo de cómo evaluarlos ya lo dejamos para otro día, y hay una cosa que quizá nos hemos olvidado de los contenidos, que es tener fluidez, o sea, la fluidez con la que yo domino y sé utilizar los contenidos, ¿vale? Entonces, esto aquí
lo quiero poner porque hoy voy a ir un poco hacia allí. Últimamente a mí me encanta hablar de procesos, pero hoy como recojo cuerda un poco y voy a luchar un poco por, vale, cuidado, que queremos que sean fluidos, ya veremos por qué durante la charla. Pero para ser fluido y para aprender en general es importante esforzarnos. O sea, esto hay investigación que lo sustenta del cómo aprenden las personas, ya no decimos de los alumnos, que es ¿qué se necesita para que una persona aprenda? Se necesita que haga un esfuerzo, o sea, se necesita un cambio. Siempre hay un progreso. Para progresar, o sea, tú tienes que meter energía en ese engranaje. No vas a aprender sin ningún esfuerzo. Lo que pasa es que tendremos que mirar qué puede soportar este esfuerzo. Es decir, el esfuerzo siempre lo vamos a tener que hacer. Y eso, si os pensáis, por ejemplo, vosotros, cualquier deporte que yo quiera aprender o a tocar un instrumento, o sea, esto está clarísimo que requiere un esfuerzo, todo el mundo es consciente y entonces lo que pasa es que hay gente que no está dispuesta a hacer este esfuerzo o lo intenta pero ve que no y entonces lo abandona, lo deja. Pero esto nosotros no nos lo podemos permitir en las escuelas con las matemáticas porque no podemos dejar que abandonen. Como decía Belén, los tenemos allí y no porque ahora me los ponen aquí y los tengo que aguantar, sino no, porque queremos realmente que la sociedad sea crítica, esté formada, que sea competente. Entonces, esta motivación hay veces que es intrínseca y hay veces que también tendremos que hacer maravillas para que se sigan esforzando. Lo que sí que tenemos que tener claro es que sin esfuerzo no llegarán a ciertas cosas. Entonces, hay veces que los profesores decimos frases, Belén ponía algunos ejemplos, yo también las he dicho cuando he estado en clase corrigiendo o lo que sea, de es que no, están en sexto y no se saben las tablas de multiplicar. Cuando decimos estas frases y así genéricas, es un problema, porque primero, no es verdad. Muchos sí que se las saben, lo que quizá no se las saben todos. Y otra matiz es que quizá sí que se las saben, pero no con la fluidez que tú esperarías. No tan rápido como tú esperarías, ¿vale? Esto, cuidado, porque cuando generalizamos también estamos haciendo un flaco favor porque estamos como transmitiendo unas ideas que al final no son. Entonces, aquí la clave es, hay que esforzarse. Entonces, después pensaremos si los hacemos esforzarse dentro de la escuela o fuera de la escuela. Ayer en la cena con los otros ponentes hablábamos del concepto de los deberes, que se esfuercen también en clase o no. Eso ya depende. Cada uno de vosotros formáis parte de una escuela que tiene una línea pedagógica, que tiene unas ideas, como decía Carlos, que es vuestra escuela y la tenéis que defender. Y entonces sabéis el contexto que tenéis, sabéis el tipo de familias, el tipo de alumnos, el tipo de profes que tenéis. Y dependiendo de eso vais a tomar unas decisiones o las otras. La gracia es tomar decisiones y que no todas las escuelas sean iguales. Pero esto es algo que tenemos que tener clarísimo. Y hay otra cosa que cuando Belén decía lo de yo soy una persona que por lo que sea yo sí que he acabado entendiendo y a mí me lo enseñaron, o sea, muy instrumental. Pero dices, ya, pero eres tú. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Cuando tú dices, pero a mí se me dan bien las matemáticas, a mí se me da bien resolver problemas y en cambio siempre me hicieron instrumental. Y dices, ya, pero lo que pasa es que tú tienes una motivación intrínseca que tú ni te has dado cuenta, pero tu cabeza ha estado muchas horas pensando en problemas. Yo voy por la calle y yo veo matemáticas, me hago preguntas, como todos vosotros, supongo. Entonces, si tú realmente vas por la calle y vas pensando en cosas de matemáticas y vas haciendo conexiones y vas viendo formas geométricas y te vas preguntando cosas, sin ser consciente, tú realmente has estado muchas horas más que otro pensando en matemáticas. Es como los niños que les gusta el básquet y van todo el día con una pelota. Esos niños son buenos no por las horas de entreno, que todo el equipo hace las mismas horas de entreno, sino que ellos además van por la calle botando la pelota, haciendo dribblings, no sé qué. Y eso no es consciente el propio niño. No es consciente. ¿Cuántas horas entrenas? Yo entreno 4, 2 y 2.
pero ¿tú cuántas horas juegas a básquet? Muchas más, pero ni te has dado cuenta. Entonces esto también pasa y es con algo que hay que lidiar, ¿vale? Entonces, yendo al tema este de la fluidez, ¿qué pasa, no? ¿Por qué queremos que sean fluidos si lo que queríamos mucho es trabajar los contenidos y los procesos? Ahora la fluidez que pinta aquí, si lo importante podríamos decir que es entenderlo todo súper bien. Aquí viene cuando decimos, vale, para hacer todo esto lo podemos hacer a través del aprendizaje competencial. Esta imagen ya los que vinisteis el año pasado ya la visteis y me gusta mucho, realmente, o sea, fue un proceso creativo también que le dimos muchas vueltas. Esta es la manera como de entender cómo puedo hacer de trabajar contenidos y procesos a la vez. Claramente no voy a poder hacer un día unas cosas y otro día otras, va todo relacionado y contra más interrelacionado tenga el profesor, mejor para que el alumno lo aprenda así. Pero claramente yo quiero unos maestros que sean guías del aprendizaje y que acompañen a los alumnos a entender las cosas profundamente para acabar consiguiendo los conocimientos que nos plantea el currículum o que yo me he planteado en esa hora de clase o en esa semana, ¿vale? Esta montaña cuesta un esfuerzo de subir, pero lo que tenemos que hacer es que sea llevadero, que nos lo pasemos bien, que lo importante es el camino, pero también el fin, no nos queremos olvidar. Pero estas montañas va a haber muchas en mi escolarización. O sea, un día subiré la montaña de la suma, otro día la montaña de no sé qué. Y yo lo que quiero es que no se me vayan haciendo cada vez más grandes estas montañas. Si yo alguna de las montañas la he subido en helicóptero y a mí me han dicho, mira, tú aplica esta regla de 3, como decía, y ya está, tú aplicas esto aunque no entiendas nada y esto te funciona, da igual que no entiendas las unidades, tú haces este por este y lo divides por este y te va a dar. ¿Qué pasa el día que vayas a hacer proporcionalidad inversa? Que entonces ahora te tienes que aprender otra regla. Bueno, no sería tan complicado. Bueno, aprenderme 2 reglas aún puedo. Pero ¿qué pasa el día que te ponen un problema y tienes que decidir de qué tipo es? ¿Cuál aplico? ¿La de la que sabía antes o la nueva? Ahí es cuando llegas a un punto que como hay que pensar, como todo lo has construido sin base sólida, ahí vas perdidísimo. Entonces, subir montañas de forma superficial, aparentemente a corto plazo, no parece un problema, porque el profesor de ese curso está satisfecho con lo que saben, pero le está suponiendo un problema en el futuro y eso solo puede ir a peor, porque entonces ya vas construyendo sobre terreno pantanoso, no estás sólido nunca más. Entonces, si desde pequeños empezamos a construir sólido, mucho mejor. ¿Vale? Esto es, si pensamos en términos de entender lo que estoy haciendo. ¿Vale? Aquí la fluidez podría no tenerla. ¿Vale? De hecho, es lo que ha pasado. Como nos hemos focalizado mucho en trabajar los procesos a la vez que trabajamos los contenidos, la fluidez ha sido como, bueno, ya la irán consiguiendo ellos solos. Y claro, los más espabilados, los más buenos, la han ido consiguiendo porque necesitan pocas veces de repetición, pero hay algunos que se han quedado que no tienen fluidez. Y entonces esto te genera otro problema, que es este. Mirad, en esta imagen lo que he querido transmitir es la importancia de esta fluidez, ¿sí? De hecho, yo misma, como profesora, llevo, no sé, ahora ya no lo he contado, pero desde el 2006, y cuando tuve la revelación esta de los procesos, yo misma, cuando tampoco había leído tanto, era muy joven, lo veía en la clase y yo pensaba, ay, que sean rápidos, da igual, yo les dejo tiempo, no pasa nada, pues que piensen. Pero después te das cuenta de que esta fluidez, ¿qué pasa? Que si tú tienes un problema, ahora me voy a ir, supongo que aquí hay equipos directivos que también en sus centros tienen eso y bachillerato. Voy a irme a un ejemplo de bachillerato. Cuando tú estás haciendo problemas de optimización, si vosotros también hicisteis, os podéis acordar un poco, yo tengo un problema grande que tengo que modelizar
Entonces ahí yo ya tengo que tener una estrategia para modelizar la situación, entender qué estoy haciendo, escribir la expresión algebraica de esa modelización que yo estoy haciendo, por ejemplo, geométrica en mi cabeza. Una vez tengo la expresión algebraica, la voy a tener que derivar. Voy a tener que decidir si era un máximo o un mínimo, tendré que hacer la segunda derivada. Bueno, voy a ir haciendo como todo de pasos encadenados, que es de un proceso de resolución, que esto lo puedo vivir así o lo puedo vivir así. Si yo soy fluido en modelizar, bueno, esto puede ser el problema, porque es lo nuevo de hoy, es esta situación que hago. Pero cuando ya lo tengo modelizado, escribir la expresión algebraica a mí no me supone un problema, me lo he convertido en ejercicio porque tengo la fluidez adecuada para hacer eso, ya, ok, he resuelto una parte, una subparte de mi gran problema como si fuese un ejercicio. Ahora tengo que hacer la derivada de esa expresión. Como no domine las derivadas, para mí es un problema y entonces se me va acumulando, ¿no? Si yo tengo fluidez en hacer derivadas, para mí hacer la derivada es un paso más dentro de mi gran problema. Entonces yo estoy haciendo un gran problema sin perder el hilo de lo que estoy haciendo y me voy encontrando con retos por en medio que voy como sabiendo resolver y incluso me hacen el camino. Como yo empiece el problema grande y como todo lo que me vaya encontrando sean subproblemas que cada uno me tengo que poner a resolver y a volver a deducir cómo era la fórmula de derivar un polinomio, espérate que lo deduzco porque no me acuerdo, y no tenga esa fluidez, las cosas se me hacen una montaña. Y eso, ahora he puesto un ejemplo de bachillerato, pero podría bajar y, por ejemplo, en hacer una división por reparto, ahí tendré que dominar multiplicaciones para optimizar, tendré que utilizar restas. Como yo, para hacer una división, no sea fluido en hacer restas, no sea fluido en hacer multiplicaciones, esa división se me hace una montaña enorme. ¿Vale? Por tanto, es importante haberlo entendido todo y, además, tener fluidez, ¿sí? ¿Se entiende este concepto? Es decir, y esto hay investigación que lo dice Héctor Ruiz en sus libros, lo dice mucho, el trabajo este de la memoria de trabajo, o sea, lo explico así súper rápido, supongo que lo habéis leído a veces, pero tenemos la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Yo quiero que la memoria de trabajo la tenga suficientemente vacía como para poder plantearme el problema actual que estoy haciendo. Y quiero tener las cosas que necesitaré en la memoria a largo plazo para simplemente irlas a buscar y utilizarlas cuando hace falta. ¿Sí? Si yo tengo la memoria de trabajo totalmente llena porque lo estoy pensando todo al momento, eso no me deja avanzar. La carga cognitiva que me supone a mí hacer ese problema es cuando la gente dice, ¡buf! Este problema, imposible. O sea, se me hace una montaña. La expresión de se me hace una montaña y entonces me rindo, me bloqueo con las mates, me produce angustia, gracias. O sea, eso es lo que no queremos que pase, porque esto es que me rindo y dejo el básquet. Es lo que me pasa cuando, fuera, yo esto lo dejo. El piano, ya lo dejo. Pero aquí no lo vas a poder dejar, ¿vale? Entonces tenemos todos los alumnos que los tenemos que acompañar en eso. Vale, entonces todo el rato yo he estado hablando de fluidez, de la importancia de la fluidez, ahora ya tengo este año, tengo esta obsesión, yo voy a rachas, pero en ningún momento he definido lo que es la fluidez y no sé si todos entendemos la fluidez por lo mismo, ¿vale? Vosotros, si yo os digo, si queremos que un alumno sea fluido, en aritmética, por ejemplo, fluidez aritmética, ¿qué querríais? ¿Qué queréis que sea el alumno? Decir, no... Que sea fluido, ¿qué quiere decir para vosotros? Que sea rápido, que conteste rápido, ¿no? Yo le diga 3 por 5 y me diga 15, que me lo diga rápido, ¿sí? Y si le digo 3 por 5 y me dice 14, me lo dice súper rápido, pero me dice 14, ¿es fluido o no? No, ¿no? O sea, que sea fluido tendremos como las dos componentes, que me lo diga rápido, pero que me lo diga bien.
porque si me lo dice mal pero rápido no me vale. Y si me lo dice bien pero se está 4 minutos para contestarme porque lo va contando con los dedos, tampoco me vale, ¿sí? Porque entonces estaré en el caso de que se le hace montaña, ¿vale? Entonces tenemos como estas dos. En la literatura, bueno, Bay Williams y San Giovanni tienen como una definición bastante, que entonces hay la parte esta de ser eficiente y ser exacto, ¿sí? Es decir, hacerlo rápido y hacerlo bien, ¿sí? Entonces podríamos ver, ¿vosotros creéis que sois fluidos en matemáticas? Ya hay algunos que digo, bueno, depende en qué. Claro, en matemáticas yo no levanto la mano, ¿eh? Pero si os digo, por ejemplo, ¿sois fluidos en la aritmética básica de primaria? Todos los que estamos aquí deberíamos serlo, ¿sí? Vale, pues ahora vamos a hacer un experimento. Todos tenéis en la libreta, ahí en la bolsa, una libreta y un boli, ¿sí? Quiero que todos saquéis esta libreta y este boli, porque ahora os voy a hacer una operación aritmética, de estas que Belén ha dicho que ya no hay que hacer, pero yo la voy a hacer para hacer el experimento, ¿vale? Porque si miramos fluidez solo con las tablas de multiplicar, lo decís tan rápido que ya no tendría gracia, porque no podríamos como calcular, ¿vale? Entonces necesito subiros un poco. Entonces, si yo ahora pregunto, yo os voy a hacer una multiplicación, ¿vale? ¿Alguien que levante la mano? Si alguien ponga la multiplicación que ponga, está seguro de que la va a hacer bien y relativamente rápida. ¿No? ¿Nadie? No confiáis en vosotros mismos. Esto es un problema, ¿eh? Todos vosotros venís de la época aquella de las matemáticas me producen angustia. Vale, ¿nadie se atreve a venirlo a hacer aquí? Va, que venga alguien. Todos lo vais a hacer, ¿eh? Pero alguien necesito que venga aquí. Si no, voy a sacar a un voluntario obligatorio de los que me gustan. A ver, la ponemos aquí. Que nadie se atreve a hacer una multiplicación. Pero querríais que vuestros alumnos sí, ¿eh? Está bien. Uriol, creo que te toca. Hombre, tienes aquí, me traes a 300 personas y nadie va a ser aquí confidente en hacer una multiplicación. Me la vas a hacer tú. Vale, no se vale copiar a Uriol, porque no estamos seguros de que Uriol sea fluido. Es el voluntario obligatorio que he sacado, o sea, no confiéis en él. Yo la voy a apuntar aquí, porque la vais a tener que hacer todos, y cuando alguien la tenga, levanta el brazo, pero en silencio. Simplemente yo voy a ir viendo brazos que se van levantando, porque cada uno la hará a su ritmo, ¿sí? Y Uriol la va a hacer también a su ritmo. La vas a hacer normal y corriente. Vale. No me hagas cosas raras. No estaba preparado, él no lo sabía, ¿eh? Vale, perdón. Paso la diapositiva y así todos la copiáis a la vez. Tú te la copias tú mismo, que así el tiempo... Yo cronometraré para ver más o menos cómo hacéis. ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¿Todo el mundo tiene la libreta? Los del foco de ahí no los veo, pero... Venga, vale. Vale, de momento hay como 15 manos levantadas. Ahora ya va viendo más. Acabar, tranquilos. Una cosa buena de la definición de fluidez, decir que hay que hacerlo rápido, es que rápido, ¿qué es?
Tampoco hemos definido los segundos. Vale, gracias. Los que aún no, bueno, después en la salida, si queréis, os ayudamos. Vale, mirar, Uriol lo ha hecho así. La mayoría quizá tenéis algo más o menos igual escrito, más recto, más alineado menos, pero más o menos así. ¿Sí? ¿A todos os ha dado lo mismo? Vamos a primero mirar qué es correcto. Os ha dado 122.210, ¿sí? Y rápido, pues lo habéis hecho en 1 minuto y pico, 2 minutos, y algunos, pues aún estáis, pero no pasa nada. Vale, ¿qué pasa con esta multiplicación? Esta multiplicación es lo que decía Belén, quizá pues, yo podría hacer una estimación y hacer 500 por 200. No haría falta ni hacerla en concreto, depende de en la vida lo que esté haciendo, ¿no? De qué te tengo que pagar o no, o saco el móvil, lo hago con la calculadora, o hay 1000 cosas. Pero es igual, también tenemos que saber hacerla así. Si me dan 2 minutos, pues la hago y ya está. Esto es ser fluido. Uriol ha ido, ¿tú qué has ido haciendo? 2 por 5, tal, apuntabas, me llevo tantas, 2 por 0, tal, y apunto, tiqui, tiqui, y ha ido haciendo todo por todo y ha ido haciendo el procedimiento. Sí, él era fluido en el procedimiento, no ha tenido que pensar, ostras, ¿cómo era esto? Lo tenía. Y también ha sido fluido en las multiplicaciones. Tampoco ha tenido que pensar mucho, tampoco he sido muy mala. No he puesto 9, 7 y 8. Os he puesto 2, 4 y 5 y ceros. Imaginar qué buena persona que soy. Vale, entonces ya ha sido fluido en las multiplicaciones de las tablas y ha sido fluido en el procedimiento de saber cómo era el algoritmo. Vale, pero yo considero que quizás has sido lento o quizás no has pensado, ¿vale? No has pensado, has hecho de robot. Vale, pues ya te puedes sentar como robot. Gracias, Uriol. Vale, ¿cómo podríamos ayudarlo? Porque este puede ser un alumno cualquiera de todos los que tenemos, todos nosotros hemos pasado por eso. ¿Cómo nos pueden ayudar a ser más fluidos aún? Claro, por la tarde, quizá digo, Uriol, es que el 2 tardas mucho en escribirlo. Podrías hacerlo incluso más rápido y lo tengo toda la tarde haciendo doses para que vaya más rápido. O, no sé, que la suma, ya ha habido un momento que se ha atrapado un poco y, a ver, la suma, como no ha alineado bien porque le faltaba la cuadrícula, pues decía, ¿con qué va alineado? Podría practicar más de alinear cosas, ¿no? Y lo tengo toda la tarde practicando ahí, pero ¿veis que esto no tiene sentido? O sea, ¿qué quiero más rápido? O que cuando ha hecho 2 por 5, quizás su cerebro ha tardado 1 segundo y pico en decir 10 y quiero que lo rebaje a medio segundo. No viene de aquí. O sea, este tiempo no me aporta nada, porque además, recordar que yo quería trabajar también procesos y en cambio meterlo ahora a la tarde a practicar esto no me aportará. ¿Qué podría haber hecho? Si miramos la definición de qué es la fluidez, faltaba una componente que es muy importante, que era el ser flexible. O sea, cuando un alumno es fluido, no solo es que vaya rápido y que lo haga bien. Hay otra parte que es que sea flexible. Y esta va a ser la clave de todo. ¿Por qué? Porque además es como la cuadratura del círculo esto, porque para ser flexible, mirar qué dicen que hay que hacer, que tienes que saber hacer. Seleccionar una estrategia adecuada. ¿Uriol ha seleccionado una estrategia adecuada? No, ha hecho la estrategia que le han enseñado. De cuando tiene 3 cifras por 3 cifras, hace esto y entonces vas haciendo y entonces este lo mueves aquí y este lo mueves aquí 2 posiciones. No ha pensado una estrategia, no la ha seleccionado él. No ha adaptado una estrategia que ya sabía a estos números concretos. No ha aplicado una estrategia a un nuevo tipo de problema. Ha hecho procedimental, como la mayoría, ¿vale? Este ser flexible, en este caso concreto, ¿cómo lo podríamos hacer? Os lo voy a hacer aquí grande.
Si tenemos este 505 por un 242, mirad qué podría pensar yo para ir más rápido y además no dudar de si esto estaba bien o no, porque ha habido un momento que es, ¿esto está bien? Bueno, para él eran todo de cifras, a ver si a vosotros os han dado las mismas cifras en el mismo orden, pero no tenía sentido numérico. Mirad esto, yo puedo hacer, esto es un 505 multiplicado por 242. Si yo quiero 505 por 2, esto es un 1010. O sea, no hace falta ir 2 por esto, 2 por esto, 2 por esto. O sea, hacer el doble de un número tan sencillo como un 505 es un 1010, ya está. Si ahora yo quiero este 505 multiplicarlo por 4, ni siquiera tengo que hacer ya multiplicado por 4, solo que haga el doble de lo que me ha dado cuando lo había multiplicado por 2, yo ya sé que esto será un 2020. Y otra cosa, cuando yo tengo una multiplicación, y dos de las cifras del número que tengo abajo son iguales, estoy haciendo lo mismo otra vez. Pero entonces, ahora además sé por qué está movido esto. ¿Por qué lo he desplazado? Porque aquí yo estaba multiplicando 505 por 2 y en cambio aquí estaba multiplicando 505 por 200. Si quiero puedo poner los dos ceros, no, o sea, esos pueden estar, no pueden estar. Me he gastado tinta, tampoco no pasa nada. Pero habéis visto que ahora he hablado con sentido numérico y he hecho una adaptación de otras estrategias para ver rápido todo esto. Yo no he tenido que hacer más que 2 dobles. No he hecho ninguna multiplicación de las tablas ni nada. Solo haciendo 2 dobles ya puedo ponerme todos estos números. ¿Sí? Y ahora sí que lo tengo que sumar, que me daría lo mismo, ¿vale? Y ya está. Aquí es esta parte de ser flexible. Y esta parte de ser flexible, ¿cómo se me ocurre a mí hacer esto? Porque yo, cuando hago esta multiplicación, vengo de haber entendido qué es una multiplicación. La flexibilidad solo la podré coger si entiendo profundamente todo lo que hay detrás. Si no, no podré tener cintura. Seré un mero aplicador de reglas que me explica mi profesor instrumental. ¿Vale? Entonces, si yo sé que una multiplicación viene de un modelo rectangular, que lo que quiero es contar el área en este caso es 15 por 12, que esto viene de que sumaré las subpartes, pero que me lo puedo representar así más esquemáticamente y me lo puedo representar ya así sin tener que tener las cosas a escala. Ya es 10 y 5 y 10 y 2. No hace falta que esto mida 10 y esto mida 2. Ya lo puedo hacer como un punto más abstracto. Pero sé que tendré que sumar todas estas subpartes y entonces yo sé que esto viene de haber hecho 2 por 15 y 10 por 15. Y como lo he hecho como por partes, yo este 150 sé de dónde viene, sé que viene del 10 por 15 y entonces aquí yo he sabido que esto venía de un 505 por 2, 505 por 200, porque entiendo de dónde vienen las cifras, no es una regla que yo me aprendo, ¿sí? Entonces, esto nos va muy bien porque hacer todo este proceso en clase nos mata como 2 pájaros de un tiro, porque nosotros queríamos trabajar contenidos y procesos a la vez. Hacer todo esto es hacer procesos, porque voy de un modelo concreto a una sucesión de representadas distinta, cada vez más abstracta, hasta que llego a un algoritmo abstracto que podría ser ya el compacto total. ¿Sí? Entonces, ahí hay un proceso que me ayuda a trabajar en conexiones, razonamientos, hago deducciones, ¿vale? Y además me permite ser flexible, que era como la tercera pata que me faltaba para poder ser realmente fluido. Porque lo entiendo todo, las montañas siguientes se me harán menores, ¿sí se entiende? Entonces, este concepto de la fluidez
va a ser muy importante. Vale, esto ya, si queremos, lo sacamos. Vale, entonces, claro, aquí no sé si algunos habéis recibido un mail, si no, también lo tenemos colgado en la web. Últimamente hemos hecho una infografía, nos gusta mucho cómo transmitir ideas a través de representaciones gráficas, porque al final es como el mensaje que queda. Me aparto para que hagáis bien la foto, que veo aquí todos los móviles. Claro, esta flexibilidad me la dará entender profundamente, ¿no? Para entender profundamente, yo lo que quiere decir es que es como que las operaciones, esto es la metáfora que usaba el Freudenthal en todo el estudio de la aritmética, de la didáctica de la aritmética básica, que era no te quedes con lo que ves arriba del iceberg, que es una pequeña parte, tú lo que ves es la operación o las 4 operaciones básicas, pero debajo hay un montón de cosas que el maestro tiene que saber y que el alumno tiene que ir adquiriendo, que serán comprender conceptualmente las operaciones, por ejemplo, entender la relación que hay entre la suma y la resta, o entre la multiplicación y la división, no verlas como 4 operaciones sueltas. Después también tienes que saber hacer la operación de manera fluida, las 4 operaciones, y para ello tendrás que tener diversas estrategias, porque después una estrategia, dependiendo de los números que te pongan, la vas a usar de una manera o de otra, o la vas a adaptar, ¿vale? Esto, por ejemplo, cuando la parte esta de ser flexible, es cuando los de secundaria, con la ecuación de segundo grado, cuando a veces explicamos la ecuación de segundo grado, así explicada transmisivamente y se hace así, después tienes alumnos que les vienen ecuaciones de segundo grado, que les falta un término, que les falta el término independiente o que les falta el término B, y es igual, aplican la fórmula como matando moscas a cañonazos, y eso es no ser fluido, porque eso tú estás aplicando una técnica que te vale para cualquier ecuación de segundo grado, a una que quizá, sacando factor común y tocando nada, ya tienes la solución, y no te hacía falta. Entonces, eso es no ser fluido, ¿no? Entonces, tener diversas estrategias y saberlas entender, sabrás aplicarlas en cada caso. Y todo esto, los modelos transparentes te van a ayudar mucho, porque si tú entiendes de dónde venían las diferentes estrategias, las sabrás utilizar y adaptar, ¿vale? Si te la dan como una caja cerrada, no las puedes adaptar porque no sabes qué hay dentro. Y aquí, igual, hay la parte de cálculo exacto, la parte de cálculo estimativo. Eso me va a ayudar a hacer ya una estimación de cuánto me va a tener que dar y voy a saber ver si lo he hecho bien o no, y ya me da como intuición de por dónde tengo que ir, ¿vale? Entonces, la automatización va a ser una parte muy importante, porque cuando tengo las cosas automatizadas es las que ya me llevo a la memoria a largo plazo, que no me ocupan lugar ahora, ya lo tengo consolidado y lo saco a jugar cuando me interesa, sin que las cosas se me hagan una montaña, ¿vale? Entonces, dentro de este iceberg, como si dijésemos que tiene como muchas partes, aquí lo que he puesto es otro ejemplo, porque el de antes era como el de la multiplicación, y este es otro ejemplo de una de las estrategias de la resta. No sé si os suena, hace poco se viralizó mucho un corte de vídeo mío que era como de una parte del principio, creo que era de esta, pero esta parte de pasar de lo manipulativo a las representaciones cada vez más abstractas, pero que te van acompañando hasta que llegas a la parte más abstracta, que es la compacta. Esto es importante que los alumnos lo vivan y que el maestro entienda muy bien. Y esto es el ejemplo de la estrategia de la resta, pero antes he hecho el de la multiplicación, y habría un proceso así didáctico para cada contenido pequeño de matemáticas del curso que sea. Siempre podemos salir de lo manipulativo, aunque estemos en segundo de bachillerato. Yo puedo hacer integrales, y la primera integral de mi vida la hago con espaguetis planos, poniendo debajo de una curva los trozos de espagueti a ver qué área me queda debajo de la curva por aproximación.
Y con espaguetis lo voy a hacer un día. Después ya lo voy a representar gráficamente lo que estaba haciendo con el manipulativo y después ya lo voy a hacer ya con abstracto total, ¿sí? Entonces, otra cosa que tiene que quedar muy clara es cuánto tiempo tarda un alumno en pasar de un extremo al otro. Pues distinto. Cada alumno es distinto, pero para que os hagáis una idea, tampoco estoy 6 años. O sea, yo, el día que empiezo esto, quizá es en primero o segundo de primaria, de manera muy intuitiva, incluso pueden empezar antes, pero cuando ya quiero llegar aquí, quizá esto en un solo curso o en un par de trimestres, ya hago todo este viaje. Es decir, no es que en sexto de primaria los alumnos estén restando así. Si yo soy maestro de sexto de primaria y tengo un alumno, o 5, da igual, que tienen una necesidad especial que yo considero, como profesional que soy, que sí que les permito que se lo representen así, es mi decisión, porque yo conozco a esos alumnos y entonces sí, pero en general no. O sea, queremos que sean fluidos y que no estén muchos cursos pasando el modelo este del CRA de concreto, representativo y abstracto. O sea, estos ciclos los vas haciendo bastante a menudo, ¿vale? Esto también tenemos aquí las referencias, que si alguien se lo quiere mirar, los hemos puesto en la… O sea, si entráis en la web y os los descargáis, es un ebook corto que tiene 4 dobles páginas y hay las 4 operaciones básicas, los 4 icebergs de lo que tienen que saber, y por detrás os hemos puesto la bibliografía y como los modelos estos para que se vea y se entienda como el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Contra más sepamos los maestros, también más les podemos transmitir a los alumnos. Entonces, muy bien, quiero que sean fluidos los alumnos. ¿En qué quiero que sean fluidos? Porque también si dices en todo, también abruma un poco, ¿no? Entonces, aquí hay otro esquema que son los tipos de fluidez. Antes era qué era la fluidez y ahora es qué tipos de fluidez hay. Hay una fluidez que es factual, que estas son las cosas que hay que acabar teniendo automatizadas. Es decir, las tablas de multiplicar, las tablas de suma también, o las restas de números bajos. Todo esto, contra más automatizado lo tienes, mejor. Pero cuidado, automatizado no quiere decir que tú le des a los alumnos para que se lo memoricen, sino que tú lo construyes con los alumnos y a lo largo de utilizarlo mucho y de practicarlo, se lo acaban memorizando, se lo acaban automatizando y lo tienen ya en la memoria a largo plazo y lo saben evocar con un tiempo bastante razonable. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en investigación tampoco se han puesto de acuerdo. Hay estudios que, por ejemplo, de las tablas de multiplicar, dicen que lo tendrían que resolver en un tiempo razonable y que un tiempo razonable es menos de 3 segundos. Y otros estudios dicen que menos de 2 segundos. Bueno, ahí ya en esa precisión ya a mí no me importa. Mientras no tarde 10 segundos porque lo está contando, ¿sí? Pero en los primeros días sí, que puede tardar porque lo está contando, pero después ya tiene que automatizarlo. Después hay la fluidez computacional, que es la de hacer ya operaciones, que es lo que ha hecho Oriol allí. Él lo que se sabía era el procedimiento de hacer una multiplicación. Saberse ese procedimiento y no tenerlo que ir pensando, eso será la fluidez computacional, que también la tienen que saber. Pero después, cuando ya les pones la multiplicación, pueden ser aún más fluidos haciendo adaptaciones de las diversas estrategias, recordad. Y después hay la fluidez procedimental, que también ya es más de resolver una ecuación. ¿Cómo se resuelve una ecuación de manera general? Yo me sé en general, después ya lo aplicaré en la ecuación concreta que me pongan. ¿Sí? Y esto ya veis que es de todos los niveles educativos. O sea, cada nivel educativo tiene sus conceptos que vas a tener que ser fluido en ellos, ¿vale? Es importante que también seamos realistas. A veces, cuando decimos, es que no saben resolver ecuaciones de segundo grado en cuarto de la ESO.
Yo hay veces que hago muchas formaciones de profesores y hay veces que cuando estoy explicando me dicen, sí, pero haciendo todo esto de contenidos y procesos y actividades ricas, competenciales y todo, saben pensar muy bien. De hecho, es verdad que nunca nadie me había hecho un razonamiento así antes en clase, pero llegan a cuarto de la ESO y no saben resolver ecuaciones de segundo grado. Y entonces yo a veces les digo, ya, pero tú, ese alumno, porque además es mentira la frase entera, tienes algunos alumnos que no son fluidos en resolver ecuaciones de segundo grado. Entonces les digo, ese alumno, ¿cuántas horas crees que su cabeza en una semana está pensando en matemáticas? O está pensando en particular en ecuaciones de segundo grado. Y dice, bueno, quizás 2 horas. Y digo, pero si tú lo tienes 4 horas. Si tú lo tienes 4 horas, ¿cómo es que solo en toda la semana piensa 2 horas? Ya, pero porque no ponemos nada fuera. Perfecto, tú lo tienes 4 horas al menos. ¿Vale? Es como, seamos realistas. ¿Qué hemos quedado? Que solo con el entreno normal no vas a ir a las Olimpiadas a jugar a básquet, ¿no? Pues aquí es lo mismo. O sea, si tú, como profesor, ves el contexto y dices, vale, yo asumo que solo van a pensar en matemáticas 2 horas a la semana, entonces no pretendas que sean fluidos en nada. O sea, aquí el esfuerzo que se requiere para llegar a ser fluido lo tienes que sacar de algún sitio. Para empezar, aprovechando al máximo todos los minutos que tenemos a los alumnos en clase. Si los aprovechásemos todos, ya podríamos ser más fluidos, ¿no? Pues eso hay que ser realista, porque si es uno que nunca te escucha, que nunca llega a la hora en clase, que le cuesta abrir el cuaderno, que tú tampoco le dices nada, pues claro, te va a llegar a cuarto de la ESO y no vas a ver ni eso ni muchas otras cosas. ¿Vale? Entonces también cuidado con las expectativas que tenemos y lo realistas que somos de lo que tenemos delante. ¿Sí? Vale, entonces, ahora decimos, vale, pues nos hemos convencido, hay que ser fluidos, también tienen que hacer algo para ser flexibles, esto lo hacemos en clase, pero ser rápidos y correctos, también tienen que poner de su parte, podemos hacer en clase como queramos, pero hay que hacer algo. Y entonces hay que practicar. Y esta práctica no tenemos tiempo infinito, porque hay otra parte, que Belén lo ha sacado también al final, que es esta parte socioemocional y esta parte de no rendirse. ¿Vale? Entonces, yo viendo esto, ¿qué tengo que hacer? Todos los contenidos, todos los procesos, que además sean fluidos, tal, digo, vale, pues mira, ¿sabes qué? A partir de ahora haremos 40 horas a la semana de matemáticas y cada tarde 5 horas de práctica. Eso no duraría ni una semana. Entonces, ahí también tienes otro reto, que es, tienes una cuerda que la vas tensando, pero cuidado, que si se peta la cuerda, no van a querer hacer matemáticas nunca más. Entonces, tienes que optimizar mucho el tiempo de exposición a la práctica, a la construcción de conocimiento y todo. Y entonces hay este gráfico que a mí me gusta mucho, que es como las curvas del olvido, que dice, cuando tú lo aprendes una cosa por primera vez, pues lo acabamos de aprender, ahora nos acordamos. ¿Qué es la fluidez? Pues tiene 3 componentes, ok, nos acordamos. Ahora os vais de aquí y si nunca más habláis, pues se os va olvidando. Pero llegáis mañana y, ay, ¿cómo te fue ayer? Ay, muy bien. Y aprendí el concepto de fluidez, entonces ahí lo recuperas y vuelves a estar arriba. Y si no te acuerdas, lo buscas porque tienes tus apuntes, lo que sea, y lo vuelves a recuperar. Eso ya has conseguido que ahora tu curva del olvido sea menos pronunciada porque lo has recuperado otra vez. Entonces ahora se te va a volver a ir olvidando, pero ya tardas más en que se te olvide del todo. Si lo vuelves a recuperar otro día por en medio, consigues otra curva aún menos inclinada. Y así vas haciendo hasta que al final lo has revisado tantas veces, lo has evocado tantas veces, que acabas, que ya lo dominas. ¿Sí? Ya no se te olvida más. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tenemos que optimizar, porque yo te lo podría repetir cada día, pero si te quiero repetir todo cada día de tu vida, no dan las horas. Entonces, tenemos que optimizar.
Y una de las estrategias que podemos utilizar es ayudarnos de la tecnología, porque los profesores con los 25 que tenemos distintos es complicado. Entonces, por ejemplo, yo aquí os he puesto una imagen, que es algo que también estamos desarrollando, que era como, ostras, si yo pudiera ver, porque esto lo habíamos soñado muchas veces, si yo pudiera ver, esto es una cosa muy concreta, de las tablas de multiplicar hasta el 10. Si yo pudiera ver en un mapa de calor todos los alumnos de mi clase, si se las saben o no, en qué momento van. O sea, porque pues la del 2 ya se la saben bastante, la del 1, evidente, la del 5, la del 10, ¿vale? ¿Cuáles son las más que no se saben? Pues estas son las que le voy a ir refrescando, porque puedo tener información. Contra más datos tenga, mejor decisiones podré tomar y podré optimizar, porque yo se las puedo preguntar todas cada mañana, pero quizá no hace falta. Quizá voy a las más rojas, bueno, naranjas o más o menos. Aquí tenéis el tanto por ciento de dificultades, ¿vale? Y este mapa de calor también lo podría tener por alumno, porque esto es como uniendo toda la clase. Y ahí puedo tomar decisiones y hacer cosas distintas en clase. Porque con todo lo que tengo que hacer, si me ayudo de ciertas cosas, pues también puede ir mucho mejor, ¿sí? Pues muy bien. Yo quería terminar con esta idea, de son muchas cosas las que se nos piden, son muchas cosas las que les pedimos a los alumnos, nos gustaría que supieran muchas cosas y de hecho lo hacemos por ellos, pero también hay que ser realista, hay que saber optimizar, hay que dominar mucho nosotros el contenido y los procesos didácticos, las secuencias didácticas para ir como adaptando también a cada uno qué es lo que necesita. Entonces, contra más sepamos nosotros, más podemos hacer que sepan nuestros alumnos. Pues muchas gracias y espero que os haya quedado claro de la fluidez. Gracias.